Y estamos con mascarilla porque nuestro invitado está aquí de cuerpo presente, que no es muy normal, así que es una suerte de novedad. Marcelo Díaz, diputado independiente, coordinador del equipo político de Gabriel Boric. Marcelo, gracias por estar aquí, muy buenas noches. Muchas gracias a ti, buenas noches. Estuvo aquí en calidad de diputado socialista, ahora está, por eso hacemos el punto, en calidad de independiente. De hecho, trabajó, fue precandidato por UNIR en el grupo del Frente Amplio y bueno, pero terminó trabajando por Gabriel Boric y ahora es su coordinador político. Quiero partir por... después hablamos del papel suyo en el equipo de Boric y cómo ve esa proyección en lo que resta de campaña. Me interesa como diputado porque es uno de los autores de los retiros, de los proyectos de retiro de la totalidad de los fondos de pensiones en el caso suyo, ¿no? A ver, no es del 100%, es más bien de un 100% específico, exactamente. Para algunas personas. Exactamente. Lo que nosotros estamos proponiendo es que toda persona que está o jubilada o próxima a jubilarse, a un año de jubilar, pueda retirar el 100% de sus ahorros previsionales si es que su tasa de reemplazo, es decir, lo que representa la pensión respecto de sus últimas remuneraciones, no excede del 30%. Y esto lo hacemos amparado en varios fallos, incluso de la Corte de Apelación de Antofagasta. Acordará del caso famoso de esta profesora, exactamente, que el fallo decía de manera muy categórica que el sistema funcionaba para todos menos para ella. El sistema previsional seguía lucrando y rentando con esos recursos y funcionando con los recursos que ella tenía. El sistema financiero también, porque ella tenía una deuda hipotecaria, pero sus ingresos eran del 10%. En consecuencia, de 10% respecto de su pensión respecto del ingreso anterior. Entonces, ella corría el riesgo incluso de perder su casa al no poder pagar el dividendo. Y nos parece que en esos casos, cuando la jubilación o el ahorro previsional de toda la vida se va a entregar por gotera, es mucho mejor que esos recursos los recupere íntegramente el jubilado, la jubilada actualmente o el futuro pensionado, para que lo destine a otra cosa. Por ejemplo, al pago de un dividendo hipotecario. Pero ¿condicionado al uso de determinadas cosas o libre? No, de libre disposición, porque hay distintos usos alternativos. Por ejemplo, muchos nos han planteado que con esos recursos podrían comprarse un inmueble y obtener una renta de ese inmueble que probablemente sería muy superior a la pensión que la AFP está en condiciones de entregarle. O pagar deudas de salud o deudas educacionales, de hijos, de hijas, o simplemente pagar dividendos y deudas personales. Lo que no es razonable es que después de toda una vida la AFP te entregue por goteo plata que tú has ahorrado precisamente para poder vivir una pensión razonable. Una caída de ingresos... Pero todos los sistemas de pensión son ahorro en goteo y retiro en goteo. Pero no es así, porque... Ahorras 40 años y retiras 40 años. Claro, pero un buen sistema previsional debiese garantizar por lo menos una tasa de reemplazo sobre el 60%. Es decir, que la caída de ingresos entre tu última remuneración y la pensión no sea tan dramática como en Chile. En Chile... la regla general, el promedio... ¿Cómo es en otros países? Bueno, ¿Qué sistema es el que te gusta a ti? ¿Cómo es la tasa de reemplazo? Nosotros lo hemos planteado con mucha claridad. Nosotros creemos que tiene un sistema que tiene que tener 3 afluentes de aportes. Por cierto, el ahorro individual. Por eso es que no planteo el retiro del 100%, porque hoy todo el mundo quiere la plata del 100%, porque claro, el sistema previsional fracasó. Nadie quiere que la AFP termine aprovechando de lucrar con sus recursos mientras uno no recibe nada. Pero en el futuro hay que construir un sistema previsional. No hay Estado que resista, sino hay un sistema previsional capaz de atender la necesidad de jubilación de la población. Entonces, 3 afluentes. Por una parte, el ahorro individual, el aporte estatal, que hoy día en Chile no existe, salvo para la pensión básica solidaria, y por otra parte también el aporte del empleador, que tampoco existe. Pero la rentabilidad de eso, la tasa de reemplazo de eso debiese producirse, la pensión debiese garantizar 2 cosas. Una tasa de reemplazo que esté sobre el 60% y una pensión mínima que yo denomino de dignidad, que debe estar alineada con el sueldo mínimo. Y el solidario. Exactamente. Y eso se va a producir por la vía de que tú introduzcas solidaridad en los mecanismos previsionales que hoy día no existen. Y la verdad es que aquí se ha construido un anatema respecto de la pertenencia de los fondos. Los fondos son de cada uno de nosotros. Pero lo que nosotros tenemos que asegurar como sociedad es que cualquier persona, independientemente de lo que pudo ahorrar, porque la gente no es que no ahorre, gente que tiene largas lagunas previsionales, por ejemplo, porque su trabajo es precario, como los trabajadores del mundo de la cultura, los trabajadores de temporada agrícola, es que el Estado tiene que garantizar ese piso de dignidad. Y eso se hace introduciendo mecanismos de solidaridad entre generaciones e intergeneracional. Y nosotros apostamos a ese mecanismo, un sistema mixto que tiene componentes de reparto, que tiene ahorro individual. Totalmente. Eso está dentro de muchos planteamientos que algunos hacen. ¿Cómo vamos a construir el sistema de pensiones de aquí en adelante? Con los 3 pilares, el Estado, la persona y el empleador. Pero lo de la tasa de reemplazo es interesante. ¿Cómo tú dices que este es el país, no es algo así como el único país donde es tan baja la tasa de reemplazo? ¿En qué otro país? Bueno, en Europa las tasas de reemplazo son mucho más altas. ¿Cuánto? ¿De qué país? Bueno, estamos en general en España, en Francia, estamos hablando de tasas de reemplazo que están sobre el 50%, sobre el 60% en algunos casos. Ahora, requiere mucha contribución estatal, qué duda cabe.
pero en Chile estamos en el 35%. Entonces, lo que ocurre, por ejemplo, te voy a poner un caso bien concreto que conozco. 35% promedio. Promedio. Una profesora que trabajó toda una vida, tiene una remuneración de 1.100.000 pesos, su tasa de reemplazo es del orden del 30%, es decir, va a recibir menos de 350.000 pesos. Entonces, su caída de ingresos la convierte de ser una persona de ingresos medios a ser una jubilada pobre. ¿Cómo fue la curva de ingresos de esa persona? Porque lo que hay que considerar es que esa persona, si terminó ganando 1.000.000 de pesos, al principio de su carrera a lo mejor ponía el equivalente en 100.000 pesos, equivalente en la misma moneda, y a lo mejor al final tuvo una curva muy alta. Depende de cómo fueron los ahorros que cada uno de nosotros puso. Así está diseñado el sistema. Pero cuando tú tienes que el grueso de los jubilados recibe o tiene una tasa de reemplazo del 35%, lo que constata es que el sistema fracasó. Es que al sistema le faltó aportes, le faltó cantidad de ahorro de nosotros y aportes de otro tipo. Le faltó ahorro y lo que los expertos denominan los parámetros del sistema es el supuesto errado, de la gente iba a trabajar de manera permanente, que iba a tener cada vez ingresos más altos, que no iba a haber largos periodos de cesantía. No hay lagunas. Bueno, exactamente. Entonces, tú lo que tienes es que el sistema de FP tiene dos caras. La cara A, que es la que uno esperaría, que es que te entregue buenas pensiones. Acuérdate que se decía que el 2020, portada el Mercurio, todos iban a jubilar con el 100% de sus últimas remuneraciones. Estamos en 35% en promedio. Ese es un escenario hipotético de todos tuvieran trabajo estable, bueno. Pero esa fue la promesa que hicieron los chilenos para que se cambiara el FP. Entonces, claramente el sistema fracasó. Por eso es que hay gente que demanda el 100% de sus ahorros previsionales ya. Y hay dos proyectos presentados, uno el diputado Alessandri, fundado en el miedo, en el pánico, de ahora llegar los rojos y se lo van a robar, y otro que dice, mira, el sistema fracasó. Yo creo que el sistema fracasó y hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo por un sistema, primero, sin lucro, y creo que el modelo de AFP simplemente hay que acabarlo, porque no es razonable que las AFPs lucren, que los fondos pierdan y ellos nunca pierdan. No es razonable lo que está pasando ahora con el Fondo E. El Fondo E, la caída del Fondo E significa que los que se van a jubilar ahora van a tener un impacto dramático en sus pensiones. Ahora, esa gente va a postergar su jubilación. Eso es así, tal cual, pero ¿se hacen responsables de que el rendimiento del Fondo E en buena parte es por los retiros que ya se han hecho? Mira, es que ¿sabes lo que pasa? Es que yo creo que son dos cosas bien distintas. Porque no es tan distinto porque es relación directa. Por supuesto que es relación directa, pero porque se ha construido con derechos sociales como la pensión, como la educación, como la salud, mercados. Déjame terminar la idea. El sistema de FP tiene dos caras. El de las pensiones, fracaso. Es decir, los chilenos saben que el sistema de FP no les garantiza una buena pensión al término de su vida laboral. Y el lado B, que es el fondo de capital de inversiones más grande que existe en Chile. Más de 300.000 millones de dólares. Que las empresas se prestaban, entre otras cosas, para financiar sus propios emprendimientos, un grupo de empresas. El sistema de pensiones llegó a tener 150.000 millones de dólares. 300.000. ¿Sí? Sí, 300.000. Perfecto. Entonces estamos hablando de mucho dinero, de demasiado dinero que las empresas se prestaban, dineros que además van a las mismas empresas donde luego los trabajadores les cobran o les compran. Entonces, ese lado que es el que algunos defienden, es el lado, claro, que a algunos les gusta, que quisieran mantener. Es malo que haya disponibilidad de financiamiento, eso no redunda en buenos niveles de tasas de interés, de disponibilidad de créditos para clase media. Está claro que no, por ejemplo, en créditos de consumo, que las tasas son muy altas. Está claro que no en mejores salarios, porque los salarios en Chile, el 50% de los trabajadores gana menos de 400.000 pesos. El 70% gana menos de 800.000 pesos, o sea, no ha redundado en eso. No redunda en un financiamiento para el sector productivo, para los créditos, pero en la medida en que eso tenga impactos y beneficia a toda la población. No lo tiene con más generación de empleo, pero claro que no. Más crecimiento. No lo tiene. No lo tiene. O sea, puede generar crecimiento para algunos, que es lo que ha pasado, que finalmente lo que está a la base del estallido social. Y es que la riqueza, el crecimiento económico, que es evidente que Chile ha vivido en las últimas 3 décadas, se escoró hacia un sector de la población, un grupo muy privilegiado que efectivamente ha vivido las mieles de un desarrollo como nunca antes en la historia de Chile, pero la inmensa mayoría vive con pensiones de miseria, vive con sueldos inferiores. Es más, la deuda promedio que se aumentó a propósito de la pandemia por hogares es de 2 millones de pesos. O sea, ¿qué es lo que este sistema ha generado? Que la gente trabaja para pagar deudas. O vive para trabajar y trabaja para pagar deuda. Entonces, cuando tú tienes ese sistema, si en cambio tú tuvieras un sistema que es capaz de ofrecer buenas pensiones, bueno, te diría que se podría tolerar que el lado B sea un fondo de capital de inversiones para las grandes empresas. Pero en la pega original, en la pega esencial de un administrador de fondos de pensiones, es que entregue pensiones dignas. Y eso no ha ocurrido. ¿Por qué hizo crisis ahora? Porque estamos en la madurez del sistema. Va a una cosa interesante, porque el sistema de pensiones debe entregar pensiones dignas. Como está diseñado el sistema de AFP,
se le entregó una cantidad de plata y era rentar. Quizás el problema estuvo en el diseño, decirle solamente ustedes renten esa plata. Quizás debieron haber tenido tareas mucho más amplias, como por ejemplo alertar a la gente de que estaba teniendo lagunas, de que se estaba ahorrando poco, pero el sistema rentó al cuánto por ciento. ¿Qué otro sistema ha rentado, rentabilidad económica, los ahorros que cada uno de nosotros pusimos al 8%, al 6%, al 5% que fue dando según el plazo que uno calcule? Evidentemente, pero... Porque la clase política es la que no cambió nunca el sistema de pensiones basado solo en la AFP y olvidarnos. Pero mira, ojo y que culpamos toda la AFP y nosotros... Se intentó en el primer gobierno de la presidenta Bachelet. Incluso se intentaron unas cosas que no se lograron. Yo recuerdo que varios de nosotros peleamos, por ejemplo, porque hubiese representantes de los ahorrantes de los directorios. Se nos dijo que no. Que las empresas estuvieran vinculadas a la rentabilidad de la empresa como tal, de la AFP como tal, a la rentabilidad de los fondos previsionales. También se dijo que no. Muchas cosas se negaron en esos tiempos. ¿Quiénes se negaron? Ustedes tenían mayoría. Pero no para esa reforma. Acuérdate que todas estas reformas están protegidas por ley orgánica y por quórum. Entonces, siempre había poder de veto de la derecha, si este es el límite de lo que estamos dispuestos a hacer. Es más, esa reforma que creó la pensión básica solidaria fue básicamente porque ese era 1 millón de chilenos, cifra aproximada, que había votado la hora de la AFP y la AFP se habían desentendido completamente de ellos porque no tenían ninguna capacidad de ahorro. Entonces... Que da la impresión de que la clase política se lava las manos y deja todo en la AFP, que son los malos de la película hoy día, y que cuesta bien poco sacarles la mugre, y que tienen muchos errores a cuesta, aciertos también, pero la clase política es la que debe haber hecho los cambios del diseño del modelo de pensiones. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Entonces hoy día, al decir no más AFP, parece que con eso basta para decir que lo que venga adelante va a ser solo bueno. Hubo varios intentos. El del 2006, 2007, la reforma previsional de la presidenta Bachelet. En el gobierno, el segundo gobierno de la presidenta Bachelet también, acuérdate que ahí se propuso que el Consejo de Ahorro Colectivo, se hablaba de este pilar tripartito, con cuotas, o sea, con mecanismos de reparto o de solidaridad intergeneracional. Se rechazó en esa oportunidad la reforma constitucional, que requería 2/3 para crear este Consejo de Ahorro Colectivo que manejara estos fondos, estos nuevos aportes. Hasta el día de hoy no hay acuerdo en cuánto de esos nuevos aportes van a las cuentas individuales y cuánto van a las cuentas solidarias, porque además aquí se le ha introducido al chileno, a mi juicio, un error, y es pensar que si ese porcentaje va a mi cuenta individual, mi pensión va a mejorar. Y efectivamente va a mejorar, pero va a mejorar marginalmente si mi sueldo sigue siendo bajo y mi ahorro sigue siendo bajo. ¿El problema es del sistema de pensiones o el sistema es del mercado laboral? Porque también se habla menos del mercado laboral que de las pensiones, que se instaló como un fetiche a darle el punching ball electoral de todo quien quiera tener cierto respaldo público. Claro, pero sí, es un problema objetivo del mercado laboral, de estabilidad del mercado laboral, de remuneraciones, claro, de lagunas, pero también tiene que ver con la forma en que tú concibes la seguridad social. Eso. Y aquí en Chile está concebida como un ráscatela. Pero ¿quién tiene que concebirla sino la clase política? Pero por supuesto. Bueno, que es la que administra el Estado. Pero, Matías, eso es lo que te digo. Se intentó en 3 ocasiones. Bachelet 1, Bachelet 2, y ahora lo intentamos nosotros de la oposición. ¿Por qué no avanza la reforma pensional que el gobierno nos respeta todas las semanas que no avanza? Porque lo que está haciendo simplemente es un ajuste al modelo. Y este modelo previsional no reconoce la pensión como un derecho social. Por tanto, no establece obligaciones del Estado respecto de la pensión mínima de dignidad, es decir, aquella pensión que no permite la subsistencia, sino que permite una vida digna, razonable, para cualquier adulto mayor al término de su vida laboral. Y segundo, un sistema de pensiones que garantice, por ejemplo, una tasa de reemplazo razonable, que permita que una persona no pase de ser un trabajador de ingresos medios, de clase media, a un jubilado pobre. Ahora, hay que recordar también que el segundo proyecto de la presidenta Bachelet fue rechazado con votos de la nueva mayoría. Ese era el proyecto de ley del ministro Valdés. Por supuesto. Entonces aquí también hay que decir las cosas, decir, no lo pasamos no porque son los malos de la AFP, los malos de la derecha, los malos... Parece que el malo era el ministro Valdés, el ministro de Hacienda del gobierno de la presidenta Bachelet. El 2005 no teníamos la mayoría suficiente que requería ese proyecto. Se hizo la reforma pensional solidaria. Y en el gobierno de Nueva María yo no estaba en el gobierno, así que no conozco el detalle de la negociación, pero requería 2/3 la reforma. Y efectivamente hubo votos de la nueva mayoría en contra de la reforma, particularmente de la democracia cristiana. A lo mejor tendríamos un sistema distinto, ¿eh? Si la nueva mayoría hubiera votado a favor del proyecto de la presidenta. No bastaban los votos de la nueva mayoría. No bastaban, requería 2/3 y la nueva mayoría tenía 4/7. Lo que yo estoy seguro es que si vamos a tener ahora en la Constitución el reconocimiento de la seguridad social como un derecho. ¿Cuánto diremos ahorrar, Marcelo Díaz, los chilenos de nuestros... ¿Usted recuerda cuánto ahorraban los chilenos hoy? 10. 10%, sí. ¿Cuánto ahorraban en el sistema antiguo? Hasta 20 y tantos. 20. Sí, exactamente. Eso tampoco se dice mucho. En el nuevo sistema vamos a tener que hacer el doble de esfuerzo nosotros en ahorrar. Los otros, también el Estado, también el empleador a lo mejor.
Pero ahí también hubo una suerte de populismo en la época de Pinochet. Decir, usted va a tener más líquido, porque ya no aporta el 20, aporta el 10. Pero eso no se corrigió tampoco. Llevamos 30 años de democracia. Y no va a ser posible de corregir si no hacemos otra corrección, que es un ajuste estructural en materia de salario. Si tú tienes que el 50% de los trabajadores gana menos de 400.000 pesos, aumentar su cotización es aniquilar el presupuesto familiar. ¿Y los independientes? Proyecto que también lleva varios gobiernos hacia atrás y nadie le ha puesto cascabel al gato. Han empezado a cotizar. ¿Cuándo? Empezaron hace 2 años, 3 años. 2 años. Sí, por eso te digo, es que mientras tú no resuelvas... Se parece mucho más complejo que a veces se simplifica a la luz de una elección. Y esto no hay buenos ni malos. No, yo creo que uno de los temas más complejos que tiene que resolver Chile es un sistema previsional capaz de resolver esos dos pilares. Esos dos pilares. Reconocerlo como derecho social y a partir de eso establecer una pensión mínima de dignidad. Y segundo, alcanzar tasas de reemplazo razonables para un país con el nivel de ingreso que tiene Chile. Eso requiere resolver otro problema, objetivo, que son las bajas remuneraciones que hay en Chile. Eso nos lleva a meternos, por ejemplo, en el tema de las ratificaciones. En Chile están bastante mal reguladas. Tenemos que subir las pensiones y tenemos que subir salarios. No es llegar y querer hacerlo. Hay que establecer, hay que generar las condiciones para... Y hay que ahorrar más de lo que ahorramos. Somos un país que ahorra poco respecto a los otros países. Es un camino. Tú y yo y las personas que nos escuchan ahorramos poco mes a mes. Es un camino, es una ruta que vamos a tener que seguir. Nosotros por eso hemos sido bastante responsables desde nuestra posición política en decir que este es un proceso, primero, que reconoce la titularidad de las y los chilenos respecto de lo que han ahorrado hasta ahora. Que eso es parte importante de la construcción del nuevo sistema de previsión social. Que ese nuevo sistema de previsión social tiene que reconocer la pensión como un derecho y tiene que fijar estos dos horizontes. Tasas de reemplazo razonables para que nadie pase a ser de rico a pobre o de clase media a pobre. Y segundo, una pensión digna para... y solidaridad y todo eso. Sí. Y eso requiere una reingeniería muy profunda, pero va a requerir también ajustar el mercado laboral, las remuneraciones. Requiere un esfuerzo de comprender, y yo lo dije desde el gobierno del presidente Bachelet cuando hablamos de este tema. La cohesión social, que es la base de la estabilidad de un país, tiene un precio. Se paga, y se pagan tributos. Y se paga de manera proporcional al ingreso que cada uno tiene. Y en Chile, eso cuesta mucho entenderlo. Por eso es que los empresarios, mira lo que le pasó a Biden cuando le fueron a reclamar que había mano de obra muy cara, dijo, paguen más. Y aquí en cambio dicen que son flojos, que estoy viendo los bonos, que la gente quiere más. Marcelo Díaz, ¿qué le dirías tú a los miembros de tu coalición política que tienen sus platas en la AFP, las voluntarias, no las obligatorias? ¿Tú tienes AFP, por ejemplo? Tuve, sí. Hasta el año 2010, parece. ¿Y por qué lo tenías conceptualmente? ¿Porque confiabas en que ellos te administraban bien la plata? O sea, porque no teníamos mucha más alternativa. Yo creo que los parlamentarios no deben tener actividades distintas. Todas las alternativas que tiene todo el mundo. Ahorro, la cuenta ahorro, un banco. Yo tengo un principio. El principio es que los parlamentarios deben ser de dedicación exclusiva, no deben dedicarse a la inversión ni a los negocios. No inversión, pero tus ahorros, ¿en qué los pones? ¿Pusiste tú en AFP? Voluntariamente. Exactamente. ¿Y por qué lo hiciste en su momento? Porque era la alternativa que existía. Después decidieron hacerlo más. ¿Era la mejor que existía? No sé si era la mejor. Pero si lo hiciste por algo, no querías perder plata. Pero Matías, es que yo no soy experto en finanzas, entonces simplemente seguí las recomendaciones que nos dieron en la Cámara de Diputados. Hay algunos que siguen. ¿Qué les dirías tú? Que libremente tienen derecho porque es voluntario, es su plata, es su ahorro. Están en su derecho de mantenerlo. Mira, si es que ¿Es coherente querer terminar con el sistema y tener los ahorros voluntarios ahí? O sea, si a mí me plantean una alternativa distinta, yo traspasaría, y espero que así ocurra, todos mis recursos al sistema público. Todos mis recursos al sistema público. No necesariamente el que te rente más, el que sea público. Que sea público, que me garantice. ¿Y si te renta menos, igual lo cambiarías? Es que ¿sabes lo que pasa? Es que la lógica de la rentabilidad es la lógica que nosotros tenemos que extraer o extirpar de derechos sociales. ¿Cómo se paga entonces Porque si no yo renta? No estoy dedicado, ni tengo por qué estar dedicado a la bolsa, ni ver dónde me renta más los recursos, ni apretar un botón para cambiarme el fondo A y el fondo B, o al fondo D o al fondo E. Eso es lo que tenemos que acabar. ¿De verdad no te interesa que tus ahorros renten? No, a mí lo que me interesa es que yo hago una contribución al financiamiento de la seguridad social con el ahorro que el Estado me exige. Pero que te garanticen que cuando tú jubiles esa plata va a estar. Que me garanticen que cuando yo jubile voy a tener una pensión que va a ir entre la pensión mínima de dignidad y una tasa de reemplazo. ¿Quién te puede garantizar que va a pasar eso? Tú eres muy joven, en 20, 30 años más. El Estado debe garantizarlo como lo ha hecho la mayoría de los países en vía de desarrollo de este planeta. ¿Tú fuiste embajador en Argentina? Fui embajador en Argentina. ¿Te gusta ese sistema de pensiones? No me gusta ese sistema de pensiones. Que acaban de aplazar el pago a los profesores, no hay plata en el Estado para pagar las pensiones. Me gustan los sistemas europeos.
Primero por dos cosas, porque son solventes, a pesar de las dificultades de financiamiento, es decir... Hay muchas diferencias, decir europeo es mucho decir. Pero tú tienes la garantía que son estados serios que van a cumplir con sus obligaciones para con sus ciudadanos, porque entienden que la pensión es un derecho social. Entonces, esto de fondo A, fondo B, fondo D, lo que tú me estás preguntando, ¿qué hice yo cuando me dijeron, mire, usted puede poner esta plata acá porque hay un límite? Dije, póngala donde usted estime conveniente. Al señor que nos visita nos dice esto es lo que hace con sus fondos. Usted de parlamentario tiene que saber que está el banco en la esquina que puede poner un depósito a plazo. Lo que pasa es que le pagaban menos. No, es que no lo creo. Yo en la mayoría de los casos que conozco no es así. No es así. Porque hay mucha gente, como yo, que no nos dedicamos a la especulación financiera, que no tenemos idea. Pero es que es un dato de la realidad. Es educación financiera básica. Da lo mismo. Saber quién deposita a plazo. Pero no es tu preocupación principal. No principal, pero importante. Entonces, como no es tu preocupación principal, tienes una alternativa. Es que quizás ahí hay un punto, que los recursos de la vejez no sean la preocupación principal. Quizás ahí debemos educarnos en que sí nos deberíamos atender qué vamos a hacer. Volvemos a mercantilizar el derecho social, porque que a ti te digan, mire, usted pone un 10% y vea dónde le renta más, te transforma a ti en el responsable de tu pensión. Y eso es lo que nos dijeron. Usted en Chile se financia su pensión. Usted quedó cesante 10 años, tiene 10 años de vacío. Ahí hay un problema clarísimo. Pero entonces no es debe ser solidario también, pero responsable también. Pero no, pues Matías, que yo tengo una diferencia. Las personas no tienen ninguna responsabilidad en su futuro. Sí, la obligación que tiene un ciudadano es contribuir al financiamiento en la parte que la ley le fija. Hoy es 10%. Supongamos que los sueldos van mejorando y gradualmente va mejorando la contribución. A cambio de esa contribución, así como pago mis impuestos, hago esa contribución al financiamiento de la seguridad social, el Estado me tiene que garantizar a mí el reconocimiento del derecho a una pensión digna. Eso estamos de acuerdo. Digna. Pensión digna. Y no convertir a los ciudadanos en especuladores financieros o en agentes bursátiles. Porque ni aunque fuera diputado, algunos presidentes de la República tienen harta experiencia en eso, sí. Ni aunque tiene uno el deber ni la responsabilidad de convertirse en el gestor de su pensión. Más de cumplir con la obligación, es como si te dijera, mire, yo pagué esto de impuestos, entonces ahora dígame dónde lo invirtió, yo no quiero que lo invierta acá, en un colegio allá, en un colegio acá. Es importante que saber en qué invierten nuestras autoridades los impuestos. Pero eso se ve en el presupuesto del Estado, se ve en la inversión, en las políticas públicas. La democracia impositiva es interesante. Pero por supuesto, y tú tienes derecho a fiscalizar y a saber, y por eso escrutas y decides y votas. Pero tú no haces la trazabilidad de cada peso que pusiste. No, cada peso. Porque haces una contribución al financiamiento del presupuesto nacional. El presupuesto nacional debe satisfacer ciertos bienes públicos. Salud, educación, vivienda, pensiones, por ejemplo. Seguridad social para la vejez, eso creo que todos los chilenos tienen que estar de acuerdo. El tema es el camino, y hay caminos intermedios y caminos que hay que buscarlos en estos momentos de convención y de diálogo. Marcelo Díaz, un gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Matías. Un gusto. Bueno. Pausa y volvemos, espérenos.